Entonces, ganar acciones es un muy buen camino, digamos, un camino de alta probabilidad para hacerse rico hasta cierto punto. Mucho más personas deben de pensar un poquito como a lo largo plazo en vez de solo buscar como el mejor salario. Y además de eso, aquí todo está seguro, pero es lo que hay hoy. Creo que vale mucho la pena que también pensemos como cuando busquemos trabajo, qué es lo que va a haber en esa empresa mañana y dónde voy a estar yo en esa empresa mañana. Yo diría que vale mucho la pena que tengan pues visión a largo plazo, ¿no? Al momento de evaluar dónde es que van a trabajar. entonces tú y yo tenemos un amigo, vamos a quitar como todos los nombres que vamos a mencionar en ese episodio con un pip. Entonces, Sandra, nuestro editor, sabe que debe de quitar eso. Y es una persona como muy pragmática, en mi opinión. O sea, es una persona como, no sé, mi impresión era que es una persona un poquito como fría. Es un programador muy bueno, muy intenso. Y como no me parece como una persona que toma como decisiones basadas como en pasiones o algo así. Y en algún momento él estaba trabajando con nosotros también como profesor y también dio un mentor talk. Dio un mentor talk acerca del tema de trabajar en una empresa grande o en una startup. Y a mí me sorprendió bastante que él sugirió trabajar en una startup, que la experiencia de trabajar en una startup es como mucho más interesante y vas a aprender más, etcétera, etcétera. Y a mí me sorprendió mucho y yo pensaba que él va a dar como el consejo de intentar a trabajar en una empresa grande justo porque él es como una persona muy pragmática y hasta cierto punto como trabajar en una startup pues implica como cierto riesgo, ¿no? Porque una startup básicamente es una empresa que todavía está buscando el modelo de negocio o todavía se encuentra como en la búsqueda de modelo de negocio que es escalable, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió eso un poquito. Y digamos, Roberto es más como tu amigo que mío, entonces tú lo conoces bastante bien. Y te quiero preguntar, ¿a ti te sorprendió eso o no te sorprendió tanto que él sugirió eso? Me sorprende un poquito, pero la verdad es que creo que entiendo el porqué de su decisión o de su consejo, ¿no? Más que nada. Yo creo que él ve como todo lo que implica trabajar en una startup, ¿no? Versus una empresa ya bien establecida, grande y todo eso. Y creo que justamente lo que dices, creo que es alguien muy calculador, como que las decisiones que toma las toma bastante bien, piensa como a largo plazo. Y yo creo que él lo que ve es como una ventaja, tal vez incluso más a largo plazo que en ese momento. Hay muchas ventajas que tienen. Y digo, si quieres te platico un poquito como lo que es mi opinión con respecto a las ventajas y desventajas que tiene trabajar en una o en otra. Algo interesante que yo vi y que yo pensaba, o sea, cuando yo estaba estudiando en la universidad, me acuerdo mucho, mi meta era terminar la universidad y entrar a trabajar a General Electric. Esa era como mi meta, era mi sueño cuando yo estaba estudiando. Yeah. Y veo General que Electric también en ese momento creo que era como la empresa más innovadora aquí en Querétaro aquí en ese entonces. exactamente, oficinas muy bonitas, empresa muy grande, parece que tiene una cultura muy buena y todo eso. Entonces, como que era, muchos queríamos eso. Ujú. Y lo vi con muchos compañeros. La meta de muchos De era hecho, como salir a empresas grandes. Adelante, adelante. sí, de hecho yo conozco a uno de los como primeros 10 Sí. empleados de General Electric aquí en Querétaro. ¿Y te han contado Es algo? un Si está... programador que conocí hace como muchos años y él me platicó acerca de como los primeros años o los primeros meses en General Electric, donde solo tenían como un equipo de 10 personas y estaban como armando las oficinas, armando como la infraestructura inicial. Y hoy en día él vive como en la playa y trabaja de manera remota. Entonces él decidió como ya no trabajar en una empresa grande, sino trabajar de manera remota para una empresa de Estados Unidos. Es que, ¿sabes qué? Que en mi opinión, el sueño, o te imaginas algo muy distinto a lo que es. A veces un poquito por la falta de experiencia. Porque aquí está como la parte de aviación fuerte, ¿no? Aquí en Querétaro, de General Electric. Entonces, pues tú como estábamos estudiando en ese entonces de ingeniería, ¿no? Y uno de chiquito dice como, ah, ¿sabes qué? Yo voy a ser ingeniero, quiero construir, quiero cambiar el mundo, quiero hacer cosas increíbles. Y piensa en ese tipo de empresas, ¿no? Piensas como en esa empresa voy a lograr todo eso. Y lo vi bastante como esa idea entre mis compañeros. Pero cuando uno sale a trabajar, como que cambia, empiezas a ver cómo son realmente las cosas. Y ahí es donde yo
Y no necesariamente tiene que ser como la startup es mejor que las empresas grandes. Yo creo que depende mucho de lo que busque cada persona. Yo creo que una empresa grande ofrece demasiada estabilidad, ¿no? A comparación de una startup. Tienes como las cosas un poquito más seguras, tienes un poquito, tengo que decir que tienes un poquito más de calma, pero la desventaja es que no es como uno cree. Uno cree que va a salir, construir cosas increíbles, cambiar el mundo, pero cuando sales a trabajar en una empresa grande te das cuenta que eres una pequeña parte de todo eso. Y la verdad no conoces tanto, no trabajas tanto las áreas que tú quisieras en comparación de una empresa pequeña. Que muchos, te digo, pueden verlo como ventaja o como desventaja. En mi opinión es una ventaja muy fuerte. Cuando tú trabajas con una empresa inicial, podemos decir que es un poquito, que hay un poquito de caos o tal vez incluso mucho caos. Pero ¿qué ventajas tiene esto? Que te pules bien rápido. O sea, tú empiezas y tienes que llegar a resolver problemas. Muchas veces no hay como un equipo lo suficientemente grande o incluso lo suficientemente como establecido, como las reglas, las cosas que tienen que hacer, que se tienen que hacer, los procesos, a diferencia de una empresa grande. Entonces, si algo de repente se tiene que resolver, tú tienes que ir y resolverlo, y desvelarte, y trabajar mucho, y leer, e investigar, a diferencia de una empresa grande, donde probablemente si no lo puedas resolver tú, ya haya como un plan establecido para que alguien más pueda apoyarte, para que alguien más pueda resolverlo. Entonces te digo, podrían ser como al mismo tiempo una ventaja y desventaja dependiendo de lo que busque cada quien. Sí, yo creo que una diferencia también importante es la falta de política en empresas chiquitas. O sea, hay un concepto que después de 150 comunidades que crecen arriba de 150 personas, ya no tienen como comunicación y comunidad orgánica. O sea, es como un punto donde como comunidades chiquitas que crecen arriba de 150 personas, ya dejas de conocer a las personas. Y la Entonces, cultura. es algo que se ha observado como en la naturaleza, en diferentes sociedades que tal vez como son aisladas de la sociedad moderna. No sé cómo se dicen los Amish. No estoy seguro, la verdad. Los Amish son como un pueblo muy religioso que rechazan básicamente el progreso en Estados Unidos Okay. y básicamente como viven de agricultura y rechazan tecnología. Y los Amish básicamente una vez que crecen, las comunidades arriba de 150 empiezan a dividirse. O sea, se forman como dos pueblos nuevos. Y lo hagan porque una vez que una comunidad crece o una organización crece arriba de 150 personas, dejas de conocer a todas las personas. Y en Y ese momento, eso es bien interesante. pues, sí, y en ese momento básicamente empieza como la política, la organización, tienes que contratar como personas para diseño organizacional y todas esas cosas, y tienen que empezar a poner reglas. Y de hecho, Okay. eso fenómeno de 150 personas se ve en muchos aspectos diferentes. Por ejemplo, también en el ejército. En el ejército como no estoy seguro acerca del vocabulario específico, pero creo que es como una compañía, digamos, una unidad de soldados, son como 150 soldados. Y Y eso es antes, porque, digamos, con 150 personas todavía hay como un alto nivel de confianza. ya, ¿Sabes? ya, Porque ya. tú todavía tienes, como conoces más o menos las personas, pero arriba de 150, pues ya dejas de conocer a todas las personas. Y yo creo que lo mismo se pueden ver como en empresas y también en startups. Digamos, startups que tienen como menos de 150 personas, todo es muy orgánico, todo es un poquito caótico, todavía no existen todas las reglas porque pues el tamaño es todavía como relativamente como limitado y tú todavía más o menos como conoces a todas las personas, ¿no? Pero arriba de 150 ya empieza a generar más jerarquía, más reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y antes de que se me vaya el punto, eso también pasa en empresas, en las empresas. Algo que yo he leído muchas veces, que se me hace un poquito, como un poquito curioso, un poquito hasta raro, es que vamos a hablar de cualquier empresa, no sé, Globant, Microsoft, Google, cualquier empresa. Si se ponen un poquito a investigar, van a ver personas que tengan una muy buena opinión de lo que es la cultura de la empresa. Pero al mismo tiempo van a haber personas que tienen una muy mala opinión de la cultura de la empresa.
Y algo que yo he visto es que depende mucho, justo relacionado con lo que decías, depende mucho como del equipo con el que te toque. Las empresas empiezan a volver tan grandes que empiezan a tener divisiones y empiezan a tener equipos. Y la cultura a veces en cada equipo como cambia completamente. Hay personas, hay líderes en estos equipos que piensan un poquito distinto a los líderes de otros equipos y por lo tanto llevan como la cultura de estos, vamos a llamarlos subconjuntos, hace que la cultura sea un poquito distinta, ¿no? Entonces, eso también a mí se me hace como un poquito curioso, un poquito interesante de las empresas grandes. Y en las empresas pequeñas, pues obviamente, como van arrancando y son equipos pequeños, pues la cultura siento que se mantiene muy fuerte. Por ejemplo, nosotros en Academia siento que la cultura es muy fácil que hasta cierto punto somos pequeños, porque ya no somos tan pequeños, pero Ujú. siento que la cultura se puede transmitir bastante fácil, porque hay mucho, se involucran demasiado con nosotros, tenemos muchas llamadas con todas las personas, y esto siento que hace que la cultura permanezca como muy sólida, muy fuerte, lo cual yo también lo veo, la verdad, como una ventaja bastante buena. Correcto, correcto. El concepto, de hecho, es el número de Dunbar. Entonces, el número de Dunbar es, según el antropólogo Robin Dunbar, la cantidad de personas que pueden relacionarse plenamente en un sistema determinado. Dunbar teoriza que este valor, aproximadamente 150 personas, está relacionado con el tamaño de la neocorteza cerebral y su capacidad de proceso. Entonces, como básicamente tú como persona, en promedio puedes como mantener una buena relación con un máximo de 150 personas. Entonces, eso es como, digamos, la ciencia atrás de eso. Y regresando yo creo que yo estaba reflejando un poquito en eso. Y algo que está interesante es que es una persona muy pragmática, pero también es una persona medio intensa. Entonces, yo creo que ese tipo de personas prefiere trabajar en una startup porque son personas como ambiciosas. Entonces, yo también creo que como persona debes de como evaluar si eres como una persona como ambiciosa y si te gusta como trabajar mucho o si quieres estar dentro de una empresa grande, seguir reglas. Y yo creo que las personas que básicamente como pueden tener mucho éxito en un entorno de startups son básicamente personas que pueden trabajar bien y bajo cierto nivel de incertidumbre y caos hacia cierto punto, ¿no? Entonces, y que son altamente motivados, ¿no? Y también como la autoiniciativa, porque en una startup básicamente como todavía no hay todas esas estructuras para decirte tienes que hacer eso, después de hacer eso, o sea, todavía no hay como los procesos. Entonces, tú como persona tienes que tener como mucha autoiniciativa para tener como éxito en ese entorno de incertidumbre, en un entorno donde todavía no todo está predefinido. Sí, justo para resolver problemas, que es algo muy importante. Incluso en nuestra startup hay muchos problemas que no han surgido todavía y que se van a ir resolviendo a través del tiempo. Entonces, algo importante que aquí para evaluar un poquito, ¿no? Lo que decía, si quieren como estabilidad, tranquilidad, calma, lo mejor sería buscar una empresa grande. Y esto creo que aplica muy bien, por ejemplo, para si están casados, si tienen como planeado, como bien organizado su tiempo, como por las tardes tengo que hacer esto, por las mañanas tengo que hacer esto, porque la verdad es que en una startup muchas veces, y a mí me ha tocado incluso como sacrificar algunas actividades por quedarme a resolver problemas, justamente por lo que decíamos. Si hay muchas cosas que no están resueltas y algo muy importante es que seamos conscientes de que llegamos a resolver problemas, de que llegamos a identificar cosas que tienen que mejorar, puntos de mejora, y creo que esa sería como la clave. Si estamos dispuestos a hacer todo ese tipo de cositas, una startup. Hay muchas ventajas y desventajas, te digo. Entonces, otra ventaja también, sin dejar de lado la parte técnica, el crecimiento técnico a mí me parece increíble. O sea, me parece increíble como programadores, hablando específicamente de la programación. ¿Por qué? Porque van a llegar, van a trabajar tal vez incluso con distintas tecnologías, van a tener que hacer despliegues, van a tener que automatizar cosas, a diferencia de una empresa grande. Digo, yo voy a hablar encantado de las startups porque es lo que a mí me gusta, pero no necesariamente tiene que adaptarse para todos, ¿no? En una empresa grande normalmente les dan un rol, como sabes qué, vas a trabajar en este proyecto, vas a trabajar en este feature, vas a trabajar.
en desarrollo frontend y aquí vas a desenvolverte. Entonces, eso te da mucha tranquilidad. Puedes ser un poquito más organizado al momento de tus tiempos, al momento de investigar. Puedes tener la tranquilidad de que pues, no te van a sacar mucho de tu zona de confort, pero en una startup, pues tienes que ser consciente de que vas a salir mucho de esa zona de confort. Pero la ventaja es que técnicamente vas a aprender demasiado. Entonces, incluso tal vez yo te daría un consejo muy similar al de tus primeros años, aviéntatelos en una empresa. O sea, si eres joven, si te acabas de graduar, tus primeros años, aviéntatelos en una startup y eso te va a dar mucha visión sobre qué hacer los siguientes años, sobre tal vez puedas fundar una empresa, tal vez puedas moverte a una empresa grande, pero creo que vale mucho la pena empezar en una empresa pequeña. Y también existe, digamos, el potencial alcista. O sea, el potential upside. No sé si potencial alcista financiera es como la expresión correcta. Pero básicamente yo creo que unirte muy temprano a una startup o una empresa que tal vez todavía está como en mucho crecimiento, tiene también muchas ventajas a nivel financiero. Sí, justo. Creo que también tiene muchas ventajas, incluso en crecimiento profesional. Porque si la empresa crece, digo, si hablamos de lo económico, tú puedes, no necesariamente es malo. Una empresa que a lo mejor ha levantado inversión te puede pagar un sueldo bastante bueno. Ese es otro punto que vamos a tocar ahorita. Pero el sueldo no necesariamente tiene que ser malo, puede ser un sueldo bueno, además de muchas otras cosas como que te pueden dar acciones y todo esto, ¿no? Tú estás un poquito involucrado con la parte de acciones en empresas. ¿Tú tienes algún consejo que si trabajas en startup? Ya, entonces tocaste a dos temas diferentes, ¿no? Uno es el salario y el otro parte son las acciones. Algo que es curioso es que aquí en Latinoamérica yo creo que muchos startups pueden darte un sueldo bastante competitivo y eso es por el mercado, ¿no? O sea, por el mercado tech y también porque en los últimos años hemos visto como mucha inversión en startups, entonces los salarios en startups han sido como bastante atractivos y es un poquito como en Estados Unidos es un poquito al revés. En Estados Unidos los startups batallan demasiado porque tienen que competir con los salarios de Google, de Facebook, de Twitter para como conseguir talento top. Y aquí en México y en Latinoamérica en general es un poquito como al revés. Como los startups de hecho tienen normalmente como un buen nivel de capital y pueden ofrecer salarios bastante atractivos. Pero además del salario, yo creo que como salario es como pensar al corto plazo. Pensar al largo plazo es posiblemente como ganar acciones. Y a mí me sorprendió un poquito como una conversación que tú y yo tuvimos hace unas semanas porque tuvimos como la visita y es como un egresado de Academlo que también trabajó con nosotros en un proyecto. Y él nos visitó, él es de Colombia y él nos visitó aquí en Querétaro, porque estaba viajando por México. Y a mí me sorprendió como demasiado que él mencionó que la empresa donde él está trabajando levantó como 80 millones de dólares o algo así. O sea, yo estaba pensando que tal vez habían como levantado 10, 15 millones, pero él nos platicó que habían levantado como 80 millones de dólares, lo cual es una cantidad inmensa. O sea, a mí me impactó demasiado porque yo estaba como consciente de esa empresa y siempre estaba como observándola con mucho interés, pero nunca pensaba que va a crecer así. Es un poquito como algo que es interesante porque el crecimiento de una empresa puede ser exponencial. Y creo que los seres humanos no estamos como adaptados para pensar en escalas de exponencialidad. O sea, no es como pensamiento intuitivo. O sea, no es intuitivo que una empresa como un año factura como $100,000 y el próximo año $1,000,000 y en 3 años factura como $20,000,000 o $40,000,000 en 7 años, ¿no? O $100,000,000 en 10 años. Como ese tipo de crecimiento exponencial que pueden tener los startups no es algo como intuitivo, o sea, es algo como muy, muy difícil como entenderlo para nosotros porque, digamos, los seres humanos en
Digamos, en ningún otro contexto vemos crecimiento exponencial. O sea, el crecimiento es lineal. O sea, tú como persona creces como un poquito cada año y es mucho más lento y no es como un crecimiento exponencial necesariamente. Entonces es un poquito como contraintuitivo qué tan rápido pueden crecer las empresas y también puede ser como que una empresa como batalla mucho por como 1, 2, 3, 4, 5, 6 años y después como empieza a despegar y crecer muchísimo, ¿no? Entonces, con eso es como a veces como no tan intuitivo para las personas. Y algo que me sorprendió en esa visita era que él dijo que a él le encantaría como trabajar más con nosotros. Y a mí me sorprendió porque la empresa donde él está actualmente trabajando han levantado muchísimo, entonces es como una empresa muy, muy prometedora, en mi opinión, sin hacer como mucho análisis. Y yo le dio el consejo de simplemente como intentar enfocarse en el trabajo en esa empresa y intentar a ganar acciones, como hacer un muy, muy buen trabajo y hasta que podrías como tal vez decir que vas a aceptar como una pequeña reducción en tu salario en cambio de ganar acciones o algo así. O sea, como ganar acciones en una empresa como muy prometedora, que ha levantado mucho capital, que está creciendo rápido, es creo que una de las mejores decisiones que tú puedes tomar a nivel de finanzas personales. Digamos, es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Entonces, para mí fue como un poquito interesante ver que él no estaba como tan consciente de esa dinámica. O sea, porque, o sea, obviamente yo estoy muy contento que él dijo que quiere trabajar también con nosotros, pero nosotros somos una empresa mucho más chiquita, todavía hay como un poquito más riesgo, entonces sería como mejor enfocarse en esa empresa que ya ha levantado como 80 millones de dólares, está en crecimiento. Hasta cierto punto, creo que como la relación de riesgo-recompensa es bastante favorable para ese tipo de empresas. Entonces, ganar acciones es como un muy buen camino, digamos, un camino de alta probabilidad para hacerse rico hasta cierto punto. Y también es como, no sé, yo creo que mucho más personas deben de pensar en eso. O sea, pensar un poquito como a lo largo plazo en vez de solo buscar como el mejor salario. Y además de eso, trabajar en startups también es como en muchos casos como algo positivo, porque son como empresas que están innovando, que están mejorando en muchos casos como el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que más personas deben de pensar en ganar acciones en vez y unirse como a startups, no sé, en vez de trabajar como en PepsiCo por toda tu vida o en Banco Santander o algo así. O sea, como yo creo que es mucho más atractivo ayudar en crear el futuro en vez de trabajar en esas empresas que tienen 20,000, 50,000 empleados. Y también yo creo que siempre es como un buen momento para intentar unirte a una empresa innovadora. Entonces, esa conversación me generó también como una idea como de negocio que quiero platicarte. Pero no sé si tú tienes como otro Sí. comentario. Pues justo lo que decías respecto al crecimiento exponencial es algo que es algo que me llama la atención, porque mencionabas, ¿no? Que las personas no son como conscientes o no lo vemos de la forma en la que ocurre, ¿no? No piensan en que eso va a pasar. Creo que algo que yo he visto también en mi experiencia es que las personas, yo diría que es visión a largo plazo. Muchas personas entran a ese tipo de empresas porque ven que es una empresa grande, que es una empresa establecida y piensan en lo que hay hoy. Dicen, es una empresa grande, está en varios países, aquí todo está seguro. Pero es lo que hay hoy. Ujú. Creo que vale mucho la pena que también pensemos como cuando busquemos trabajo, qué es lo que va a haber en esa empresa mañana. Y es algo Ujú. que creo que nos puede ayudar mucho. ¿Qué es lo que va a haber en esa empresa mañana y dónde voy a estar yo en esa empresa mañana? Si lo vemos con una empresa grande, como decías, como Coca-Cola, pues muy probablemente mañana, porque el crecimiento, también hay crecimiento, pero no de la misma forma en la que pueda haber en una startup. Entonces, ¿dónde voy a estar mañana? Tal vez en un lugar bueno, pero va a haber un límite, ¿no? Porque además hay muchas personas compitiendo por esos puestos y toda esta situación. Mientras que en una empresa pequeña, ¿dónde voy a estar mañana?
yo puedo estar en un cargo bastante padre porque yo puedo hacer que crezca. Se van a empezar a definir áreas, yo voy a tomar un rol y todo ese tipo de cositas. Entonces, yo diría que vale mucho la pena que tengan pues visión a largo plazo, ¿no? Al momento de evaluar dónde es que van a trabajar. Pero Exactamente. obviamente, adelante, Entonces, adelante. no sé si tienes un punto, porque yo quiero platicarte una idea de negocio. Y Pues literalmente yo... solamente, Ok, solamente que dime. vale mucho la pena analizar, o sea, no solamente ir con cualquier startup, analizar bien en qué punto está, analizar un poquito el crecimiento que ha tenido, analizar un poquito la inversión, el capital que tienen, y en base a eso tomar una decisión, porque tampoco significa que sea bueno trabajar en cualquier startup, en mi opinión. Y Eh, adelante eh, con la idea de negocio. Exactamente. Entonces, tú mencionaste como la palabra mañana como 7 veces, Ok, como pensar dónde va a estar. Y yo literalmente apunté como un nombre potencial para esa idea de negocios, mañana.com. ok, ok. Entonces, yo tengo como la idea de hacer una empresa, o no una empresa, sino eso no es un gran negocio, es más como un proyecto hasta cierto punto. Entonces, no es como una idea para una empresa, pero es una idea para un pequeño producto. Entonces, la idea es que crear una página web donde tú podrías encontrar como las 100 startups prometedoras de Latinoamérica. Todas esas empresas tendrán como un perfil en esa página y allá tú puedes como encontrar como más información acerca de las empresas. Entonces, la idea es que que alguien va a tener que como analizar como los startups y escribir hasta cierto punto un resumen, no hacer un ranking, sino simplemente como hacer un análisis de startups muy prometedoras de Latinoamérica y bajo como ciertos diferentes criterios. Entonces yo creo que podemos tomar el criterio de monto levantado, o sea, de Sí, capital recibida, porque eso es un indicador que no siempre es como lo más importante, pero sí indica como al menos un poquito como de tracción. Sin embargo, no va a ser el punto más importante, pero creo que es un punto como para empezar el análisis y también es información que es muy fácil que conseguir, ¿no? Entonces tú puedes como rápidamente como encontrar una lista de 1,000 startups que han levantado al menos $1,000,000 o algo así en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pero monto levantado técnicamente no es como lo más importante porque hay también empresas muy chiquitas como Zapier, por ejemplo, que solo levantó como un poquito más que $1,000,000 en total y y es ahora un vale monstruo. como 5,000,000,000. O sea, es como una mega empresa y solo levantaron como $1,000,000. Entonces también, digamos, monto levantado podría ser como uno de los criterios, pero no es el criterio más importante. Después yo creo que también hay que hacer justo lo que tú mencionaste, como una análisis cualitativa y yo creo que ese punto es tal vez como un poquito tedioso porque no sería basado necesariamente como en números que tú puedes como conseguir a través de hacer web crawling o algo así, sino sería como más un análisis cualitativa acerca de cuál es el problema que están resolviendo, qué tanto futuro tiene ese mercado. Es un mercado que está en crecimiento, qué tan fuerte es la solución, cuáles son como las ventajas competitivas, etcétera, etcétera. También, digamos, tal vez como un análisis del modelo de negocio, también para evaluar como qué tan factible es la escalabilidad de ese modelo de negocio, etcétera. Otros datos que se podrían incluir es tamaño del equipo, salarios también que están ofreciendo actualmente, porque si los salarios son al menos como, digamos, buenos, es como un indicador que la empresa está fuerte hasta cierto punto. Va bien. También información acerca de si ofrecen acciones o no. Yo creo que eso es un punto importante. Y tal vez como los países donde también están operando esos startups. Entonces, bajo esos criterios, un portal básicamente con 100 empresas prometedoras y los nombres que yo tengo aquí es mañana.com, elfuturo.com, Ok. rocketships.com, algo así, o sea, como algo que captura la idea de esas empresas ya han levantado tal vez algunos millones de dólares, están en crecimiento, es un excelente momento para unirte a Para esa incorporarnos. empresa porque la relación entre riesgo y, digamos, beneficio es muy favorable.
porque, digamos, es muy, muy diferente como unirse a una empresa que ya ha levantado capital, que ya está como en marcha, que empezar desde cero. Empezar desde cero creo que es como muy, muy riesgoso y es un poquito difícil también, pero si la empresa ya está como en marcha, ya está generando ingresos, ya como tienen los primeros señales de product market fit, yo creo que eso es como una gran oportunidad. Entonces, eso es como mi idea para el portal. Sí, desde el punto de vista de cosa como yo como programador, a mí me encantaría entrar, si estoy iniciando mi búsqueda laboral, justamente entrar, ver un listado de las empresas en las que hay una relación muy fuerte, ¿no? Con los beneficios que puedo obtener. Estaría increíble. Entonces, por ahí para que lo apunten y espero muy pronto ver ese negocio funcionando en producción. Sí. Algo que mencionas son las acciones y a mí creo que vale mucho la pena. No sé si tú tengas algún como número, porque creo que hablamos de acciones, pero es un poquito como oscuro, como no tan claro qué significa tener acciones. O sea, ¿qué porcentaje crees que podría dar una empresa? Y eso en cuánto se convertiría, ¿no? Ya, hay datos acerca de eso disponibles en angellist.com, que es como una plataforma donde hay muchos startups que hagan como reclutamiento, también para encontrar inversionistas, etcétera. Entonces, en AngelList hay datos acerca de eso, como qué rol recibe qué tipo de acciones, y puede ser, también depende de qué tan grande sea la empresa. O sea, si todavía eres como uno de los primeros 100 empleados que se va a unir a la empresa, o primeros 50, obviamente tu porcentaje podría ser un poquito más alto. Y una vez que la empresa ya es más grande, pues el porcentaje va a ser menos, ¿no? Entonces, Cada vez menos. digamos, creo que como números típicos son entre 0.1% hasta 0.5% para personas que tienen como un poquito más experiencia. Eso es como lo típico, si no me equivoco. Y sí, eso es básicamente como lo típico que tú puedes ganar en acciones. Y eso tal vez como suena como números chiquitos, pero si la empresa termina como convertirse en una empresa pública, o tal vez sea como adquirido por un competidor o por una empresa grande por cientos millones de dólares, pues realmente es bastante atractivo, ¿no? Para darte una idea, como tú hubieras sido uno de los primeros como 500 empleados en Airbnb, hubieras convertidote en multimillonario el año pasado durante la oferta pública de Airbnb, ¿no? Entonces es como no es como, otra vez es como un poquito contraintuitivo entender como esos números, y qué tan valioso puede ser como tener acciones de 0.1%. Y digamos, rápidamente resumiendo acerca de cómo funcionan las acciones, es relativamente sencillo. O sea, normalmente empiezas con la empresa, y si además del salario te ofrecen acciones, normalmente tienes que seguir trabajando en la empresa por al menos un año antes de ganar acciones. Y después de un año ganas como el primer, digamos, el primer paquete de acciones en la empresa, y cada año, y después cada mes como ganas un poquito más. Y es normalmente como a lo largo de 5 a 7 años que ganas esas acciones. Eso es como lo regular. Entonces, no es como que te unes a la empresa y ganas todas las acciones, digamos, de una vez, sino tienes que estar en la empresa por mucho tiempo, y después como pues ganarás como con el tiempo acciones en la empresa. Y así básicamente funciona. Hay muchas implicaciones adicionales de impuestos, etcétera. Entonces hay que definitivamente como hablar con el abogado de la empresa para entender exactamente todas las implicaciones. Que yo creo que vale la pena mencionar el por qué, ¿no? El por qué las acciones se dividen como en partes, podemos decirlo. Te van a dar, yo voy a hablar de un número random, vamos a decir que te van a dar el 1%, que es un poquito alto, pero vamos a decir que te dan el 1%, y se divide a través de 4 años, por decir algo, que era lo que mencionabas. Primero, si te lo dieran inmediatamente, pues podrías dejar la empresa, te vas en 2 meses, ya te llevas a tus acciones, vas a otra empresa, te llevas acciones, transacciones. Entonces podrías hacer como un poquito como cosas no tan correctas, ¿no? Pero algo también que creo que vale la pena mencionar es el hecho de que
Lo que buscan esas empresas, las empresas que van arrancando, es retener el talento, ¿no? Y también es una de las razones por las cuales te van a dar acciones. Si tú eres una persona importante, muy importante para el equipo, no quieren que te vayas. Primero, si eres una persona capaz, vas a tener muchas ofertas, no solamente de esa empresa, de muchas empresas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si alguien te ofrece un sueldo más alto, tú te vas a querer ir a otra empresa. Entonces, justamente las acciones, un poquito lo que buscan es retener el talento, ¿no? Buscan que tú te quedes porque te dan un incentivo más fuerte. Y tú sabes que si la empresa crece mucho, lo que va a pasar es que al final tus acciones se van a convertir en algo muy, muy valioso. Y eso es lo que te retiene. Y también, volviendo un poquito al tema que mencionabas antes de Angelist, una anécdota que a mí me ocurrió cuando yo estaba en la universidad. Yo digo, yo tengo cuenta en Angelis. Pueden ir y ver los sueldos también. Los sueldos son bastante, bastante padres. Pueden ver el tema de acciones y todo eso que mencionabas. Pero a mí me pasó que me contactaron cuando yo estaba en la universidad. Me acuerdo que era de Francia, si no me equivoco, la empresa, algo así. Me contactaron, me escribieron, ¿sabes qué, Eric? Queremos abrir oficinas en México y nos interesa que trabajes en nuestro equipo. En ese entonces yo estaba estudiando y no quise como trabajar, ni siquiera pasé por el proceso. Yo estaba como nada más investigando un poquito cómo iba a trabajar después y todo eso. Y les dije, no, pues ahorita no es algo en lo que estoy interesado, pero me acuerdo mucho que pasó el tiempo, pasaron los meses y yo me quedé. Ahorita la verdad es que ya no lo recuerdo porque fue hace mucho tiempo, pero en ese entonces yo tenía bien claro el nombre de la empresa y empecé a ver como publicidad, empecé a ver mucha publicidad, empecé a ver el crecimiento y me empecé a sentir un poquito mal conmigo mismo porque pensé, yo pude haber estado ahí, yo pude ser parte de todo ese crecimiento. Entonces, sí está muy interesante todo este tema de las acciones. Estoy pensando cuál empresa, cuál startup de Francia entró a México hace unos años y la única en la que yo puedo pensar es BlaBlaCars. ¿Fue BlaBlaCars? No, No. no, no es la verdad. No, 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 no. Es que no recuerdo el nombre. No es tan conocida, no es tan conocida, de eso estoy seguro, porque lo recordaría, pero Okay. sí creció bastante y se empezó a expandir bastante, empezaron a hacer oficinas en varios estados, pero no recuerdo el nombre. Ok, sí. Entonces, de hecho, yo creo que vale muchísimo la pena, aunque eres como un programador o tal vez, digamos, no sabes mucho acerca de negocios, etcétera, creo que vale la pena aprender un poquito acerca de cómo evaluar una empresa y cómo evaluar como una idea de negocio. Entonces, yo creo que también justo por eso, como tener un portal donde hay un análisis acerca de como las 100 startups como prometedoras, donde puedes como ver las ventajas, desventajas, etcétera. Creo que sería bastante atractivo para muchos programadores, específicamente programadores que tal vez ya tienen un poquito más digamos, experiencia laboral, porque esos son también los que tal vez podrían ganar como acciones. Y yo creo que vale muchísimo la pena aprender acerca de eso, o sea, aprender lo básico, aprender cuál es el concepto de la oferta de valor diferenciada, cuál es cómo pensar en el punto de, digamos, una ventaja sostenible, una ventaja sostenible, etcétera, ¿no? Entonces, como hay como vale Sí, la pena, aunque no eres como una persona que estudió como negocios, etcétera, y es, digamos, una persona técnica, vale la pena aprender un poquito acerca de modelos de negocios, etcétera, para evaluar bien en qué empresa vas a trabajar, porque puede ser como una muy, muy buena manera de tener mucho crecimiento a nivel financiero si ganas acciones. Y de hecho, yo ya y yo, antes de empezar con Academno, con mi propio startup, siempre contacté a empresas donde yo vi un producto que me llamó demasiado la atención y donde yo vi que la oferta de valor es como muy, muy buena y donde están como solucionando un problema importante. Entonces, por ejemplo, una de las empresas que yo contacté hace muchos años y donde yo, de hecho, trabajé, pero nunca gané acciones, lamentablemente, fue Udemy, que ahora se convirtió en una empresa pública. Y otra empresa que yo vi hace muchos años fue Wise.com, que es como para
transferir como dinero desde, digamos, al nivel global, digamos, transferencias internacionales, ¿no? Entonces yo vi que es como muy, muy complejo, muy costoso hacer como transferencias de Alemania a México y viceversa. Y Wise estaba, en ese entonces se llamaba como TransferWise, estaban como solucionando ese problema y yo vi que eso es como un gran mercado y intenté a trabajar con ellos. O sea, yo los contacté y de hecho en el momento de usar el producto, como lo próximo que yo hice fue como directamente ir como a la página de carreras en Wise y buscar si estaban buscando a alguien en México. Y además de eso, yo como contacté a una persona mencionando que me encanta el producto y que me encantaría trabajar para el equipo en México. En caso que están abriendo un equipo para México, que a mí me encantaría trabajar con ellos. Y hoy Wise es como una empresa también pública. O sea, hubiera sido como espectacular para mí a nivel, Por digamos, parte de financiero Wise. trabajar en ellos. Y para mí, algo que yo también quiero mencionar es como que, y estoy tal vez allá un poquito en como desacuerdo con algo que dijiste, porque dijiste como que tal vez si ya tienes como responsabilidades, familia, etcétera, que tal vez trabajar en una startup como no es tan factible. Allá hay que diferenciar entre como startups que están como apenas empezando, o sea, con 10 empleados y tal vez como empresas que todavía son startups porque tienen como mucho crecimiento y todavía están como intentando a encontrar como un modelo de negocio que es como factible, pero tal vez ya tienen 50, 100 empleados, ¿no? Y yo creo que si eres un profesionista ya con experiencia, nunca es demasiado tarde para unirse a ese tipo de empresas. O sea, yo creo que siempre es como una buena decisión intentar a una empresa que tiene como un gran futuro. Granfuturo.com, eso Sí, podría ser claro. como, como otro nombre para la Granfuturo.com. empresa. Ujú. Sí, más bien sería evaluar el punto en el que es mejor incorporarte a la empresa, ¿no? Digo, Exactamente. sí, sería como tenemos la startup y definir el punto adecuado en base a tus tiempos, a lo que tú buscas, ¿no? Porque, digo, obviamente incorporarse en una etapa mucho más temprana implica que el beneficio puede ser mayor, pero también el riesgo puede ser mayor y todo ese tipo de cositas. En una etapa, justo como decías, si hay 100 empleados trabajando, tal vez sigas teniendo un beneficio fuerte y el riesgo se reduzca considerablemente, ¿no? Entonces sí, concuerdo contigo en el hecho de que siempre es un buen punto, teniendo en cuenta que lo mejor es evaluar, ¿no? Evaluar cuál es el punto adecuado en base a nuestras necesidades, ¿no? Y yo creo que esto no significa necesariamente que sea malo trabajar en una empresa ya establecida, en una empresa grande, justo como lo dije hace un momento, ¿no? Creo que lo importante es evaluar qué es lo que mejor se adapta, pues, a nuestras necesidades en cada punto de nuestra vida. Que en mi opinión es, si eres joven, si eres muy joven, no tienes presión de tiempo, no tienes presión de nada, los riesgos son buenos. Ujú. Tomar riesgos, sí, es altamente recomendable en mi opinión. Entonces, eso es todo para hoy. Nos Listo, vemos para el día de hoy. pronto. Adiós. Nos vemos.